Una vez más te damos la bienvenida a nuestro programa de 15 minutos de sabiduría. Esta semana estaremos estudiando la lección número 4 titulada Por las malas. Un título no muy agradable, pero más adelante veremos de qué trata en la lección de esta semana. Joan, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy muy bien, Emanuel, gracias. Bienvenidos amigos, un placer que estén con nosotros, que Dios les bendiga. En el estudio de esta lección, que como Alberto dijo, el título es muy usado hoy en día, porque se refiere, como veremos, a cuando una persona o un grupo de personas no aprenden por las buenas, sino que tienen que aprender por las malas. Eso nos ha tocado a todos nosotros en algún momento, y bueno, el pueblo de Israel tuvo una experiencia y vamos a estudiar eso en este momento. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tener una palabra de oración para que Emanuel pueda comenzar. Oramos. Padre bueno, gracias por darnos la lección que vamos a estudiar a partir de hoy. Que nos bendiga el estudio de la misma, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el texto principal que estamos estudiando esta semana se encuentra en Isaías 8:17 y se titula dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Lo que está diciendo, una vez más repito el texto, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Es difícil confiar en Jehová en esta circunstancia, como menciona el autor, que él escondió su rostro de la casa de Jacob. Sin embargo, el profeta dice que él como quiera va a confiar en Jehová. En la lección del sábado, muy interesante, yo he notado que este folleto de escuela sabática, en cada lección, el sábado, tiene una historia para que nuestro cerebro relacione todo lo que estaremos estudiando. Así que me gusta mucho cómo cada semana, la introducción de cada lección, hay una historia muy interesante, fácil de aprender. Por ejemplo, la lección de esta semana inicia en una historia en Harlem, en New York, Estados Unidos. Hay una chica que está en un edificio, en un cuarto piso, y que está en llamas. La condición de la chica es que ella es ciega, y entonces los bomberos hacen todo lo posible por subir las escaleras, pero no pueden. Entonces ellos tratan de poner la malla que usan los bomberos para que las personas se lancen. El problema es que la chica es ciega y no ve. Entonces, tomando en cuenta esta condición, la situación se complica, la escena se pone muy complicada, y en ese proceso aparece el padre de la chica, toma un megáfono y le dice a ella que se lance. Señores, miren, un cuarto piso no es fácil, y a pesar de que ella era ciega, sí sabía que estaba en un cuarto piso. Entonces, en ese proceso, ella, cuando escucha la voz de su padre, ella decide lanzarse, y cuando ella se lanza, dice el relato que no se le fracturó nada, ni tuvo ningún esguince, ni nada, ninguna torcedura de músculo, porque ella se tiró muy relajada, muy calmada, confiando en la palabra de su padre. Y eso me llama mucho la atención, y lo veremos a lo largo de la historia de la lección de esta semana, cómo cuando nosotros conocemos a Dios, le tenemos confianza a Dios como un padre, no importa la circunstancia adversa en la cual nosotros estemos atravesando, nosotros podemos confiar en Dios y lanzarnos al vacío. En más de una ocasión, Dios te va a pedir que tome una decisión de fe. Si tú conoces su voz y confías en Él, no importa si es de un cuarto piso, un quinto o la situación que sea, podremos confiar en Dios. Dice la parte final que de la misma manera Dios ofreció poderosas evidencias de que Él quería lo mejor para sus hijos, pero ellos rechazaron las aguas mansas en las que Él le presentó por primera vez. Por ende, tuvo que hablarles con estrépito, como un ruido de muchas aguas. Entonces, la historia nos muestra esta condición difícil. La niña tuvo que escuchar la voz de su padre. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel, que estaremos estudiando más adelante. La lección del domingo, rápidamente, dice profecía cumplida. Habla acerca de la señal otra vez que se le dio al rey por no querer la señal que Dios le dio, y era que iba a nacer un niño llamado Emmanuel. Entonces, dice también parte de esta profecía que las cosechas y los campos de Judá serían destruidos por los asirios. Por lo tanto, el pueblo, incluido Emmanuel del Antiguo Testamento, quien quiera que fuera, se vería obligado a volver a la dieta de los nómadas. Sin embargo, tendría suficiente para sobrevivir, porque dice la profecía que antes de que el niño Emmanuel tuviera edad suficiente para
decidir entre diferentes tipos de alimentos, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Es muy interesante la parte que dice el último párrafo. Por lo tanto, para 732, aproximadamente 2 años después de la predicción de Isaías, Siria e Israel habían sido derrotados de manera concluyente y todo había terminado para los dos reyes que habían amenazado. Se evidencia cómo se cumplió la palabra de Dios a través del profeta. Adelante, John. Así es, Emanuel. Podemos ver los devaneos y los pasos equivocados que dio el rey Acaz simplemente por rechazar la ayuda que Dios le había brindado. De hecho, de eso es que me toca a mí hablar ahora. La lección del lunes, queridos amigos, se titula Consecuencias previstas. En la lección vimos una señal, pero que Acaz no quiso recibir la ayuda que Dios le estaba ofreciendo, sino que buscó ayuda del rey de Asiria. Pues Dios, a través del profeta Isaías, le advirtió de las consecuencias negativas que tendría esa decisión. Pues ahora, en la lección de esta semana, por un momento pareció que el plan de Acaz funcionaba. Inclusive Acaz fue a Damasco, en Siria, y se reunió con el rey de Asiria. No es lo mismo Siria y Asiria. Y entonces Acaz vio que ellos tenían un altar e hizo un dibujo porque le gustó y llevó como el dibujo de ese altar a Judá y le dijo a un sacerdote: constrúyeme ese altar. Y el sacerdote obedeció al rey, construyó ese altar y precisamente ese uso le dio a Acaz, porque Acaz lo usó para sacrificar, hacer holocaustos a dioses paganos, a dioses falsos, e inclusive pasó a su hijo por fuego. Increíble cómo el ser humano, por rechazar la ayuda de Dios, se envuelve en una espiral descendente. Y bueno, lamentablemente, él pensó que hacer amistad con el rey de Asiria le saldría bien, pero le salió muy mal, porque después que Asiria conquistó los reinos del norte, que eran enemigos de Judá, Siria y también Israel, el Israel norteño, ¿qué pasó después? Bueno, pues Asiria dijo: ya conquisté a esta gente, me voy a conquistar a Judá. Y oigan, Acaz le había pagado dinero, sacó dinero y tesoro del templo de Dios y se lo mandó a ese rey para comprar su amistad. Y ese rey, el rey de Asiria, Tiglat-Pileser III, después que recibe la recompensa, ¿no?, se vuelve contra él y le causa una ruina muy grande a la tierra de Judá. Todo eso, repito, porque Acaz rechazó la ayuda de Dios. Mi querido amigo, no rechaces la ayuda de Dios, porque la ayuda de Dios es perfecta y completa. No la sustituyas nunca por la ayuda humana, que es débil, que es condicionada, que es inclusive hasta malintencionada. La ayuda de Dios es perfecta y Él en este momento te la está extendiendo a ti. Alberto. La sesión del martes se titula ¿qué hay detrás? ¿Qué hay en un nombre? Un nombre ahora mismo quizá no diga mucho, pero en la antigüedad y sobre todo en esa parte del mundo, en el oriente, las personas colocaban los nombres de acuerdo a lo que era la persona. Por eso tú has visto que en la Biblia más de una ocasión incluso se le ha cambiado el nombre a algunas personas. Y me gusta mucho cómo comienza la lección del martes. Escucha este nombre: Maher-Shalal-Hash-Baz. Ese era el hijo de Isaías. Tú te imaginas que tú estés jugando, Joan, un partido de béisbol con este muchacho, el hijo de Isaías, y tú lo llames Maher-Shalal-Hash-Baz, tírame la bola o lánzame la pelota. Yo me imagino que lo que tú estás pronunciando el nombre se acaba el juego de tan largo que era el nombre. Y si el nombre era largo, largo también era el significado. Dice: el despojo se apresura, la presa se precipita, o pronto el saqueo, presto al botín. El mensaje del nombre evidentemente tiene que ver con una conquista rápida. Me voy a ir, Joan, rápidamente a la parte final de la lección del martes, que hay una pregunta que quiero comentar contigo y es la siguiente. Así que te recomiendo, si puedes ver la lección del martes, la última parte, la pregunta dice: a pesar de los repetidos errores de su pueblo, el Señor todavía estaba dispuesto a salvarlo. ¿Cómo podemos tomar este principio y aplicarlo a nosotros en forma individual, especialmente cuando fallamos y caemos en nuestra vida espiritual? Cuando una persona comete un error, lo natural es que esa persona a veces continúe, dice: ya yo lo hice mal, pero lo voy a hacer bien mal. Voy a poner un ejemplo. Hay una gente que está haciendo una dieta. Entonces, esa persona que está haciendo la dieta, un día rompe la dieta con algo que no debería comer. Volviste, ok, continúa.
Entonces, estoy aquí, a ver, regresé. Sí, ¿Qué fue lo último que se escuchó? De que cuando alguien está haciendo una dieta... Ok, imagínate que está haciendo la dieta y de repente se come una papa frita y dice, bueno, pero ya yo me comí una papa frita, me puedo comer dos, y cuando viene a ver se come un saco de papa frita, porque así es el ser humano cuando comete un error. Sin embargo, dice la pregunta que a pesar de los errores cometidos del pueblo, el Señor todavía estaba dispuesto a salvarlo. ¿Qué quiero decirte? Que si tú estás en un punto donde tú crees que ha llegado demasiado lejos, todavía el Señor está dispuesto a salvarte. Solamente debes ponerte a la disposición de Él y arrepentirte de tus pecados. Interesante juego de palabras. A lo único que tenemos que tenerle miedo es al miedo. Cero miedo, no tengamos miedo y sigamos adelante. Como ya decía, la idea de temer a Dios viene del amor, un amor que infunde respeto y reverencia. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Dios, a través de toda la historia que estamos leyendo, nos manda a decir, si no creyes que honrar y reverenciarle, si estamos puestos en la mano de Dios, si le hacemos a nuestro alrededor, nos debe causar temor. La situación puede ponerse difícil, las circunstancias pueden ser adversas, pero sí, que Él, como buen capitán, llevará el barco, lo mantendrá a flote y lo llevará. Incentivó un culto idolátrico allá en el rey de Asiria. Hubo muchos problemas, pero pasa algo. El rey de Asiria, el rey Acaz, influenciado por las relaciones que había hecho con naciones paganas, introdujo el ocultismo. Eso está en la idolatría, el consultar a los muertos y todo eso. Hoy en día, eso se sigue practicando, se ha practicado a lo largo de la historia, pero hoy en día tiene una apariencia un poquito menos grotesca. Hoy se presenta de modo un poquito más atractivo, pero la Biblia nos advierte sobre el ocultismo. Eso de consultar a los muertos, consultar a los espíritus de los muertos, es una práctica donde la persona, sépalo o no, está consultando a los demonios, porque la Biblia señala que los muertos nada saben y con quien se comunican no es más que con espíritus demoníacos que están ahí para engañar y causar ruina. El rey Acaz, por sus decisiones desacertadas, cosechó la ruina para sí mismo e influyó negativamente en la nación. Hoy en día, la lección del jueves nos hace un pequeño llamado, que lo voy a compartir. Dice, échale un vistazo a tu propia vida y a las influencias que te rodean. ¿De qué maneras sutiles tú estás expuesto a los principios en que se inspira el ocultismo y las diversas manifestaciones del espiritismo? Permíteme mencionar una cosita nada más, de mucho que hay. Halloween. Es una fiesta que se ve muy bonita, pero realmente se está convocando a los demonios. Entonces hay mucha influencia alrededor, no solo eso. Analiza, ¿estás tú de alguna manera consciente y consciente exponiéndote a eso? Te recomiendo que a partir de ahora te expongas no al ocultismo, sino a lo que está revelado en la palabra de Dios. Ponte a la luz de la palabra de Dios, que es el Señor a quien tú consultes, y Él te llevará a buen camino. Mis queridos, nos hemos pasado con 1 minuto y pico, pero el objetivo era desarrollar esta lección con ustedes. Espero que lo que hemos hecho acá sea de su agrado y que les motive a estudiar esta lección por las malas, para que no nos pase como Israel, que aprendió por las malas. Emmanuel y Joan Rosario se despiden. Que Dios les bendiga.